Bueno, antes que nada tenemos la pieza, ¿verdad? Ajá. Fíjense que yo las traje aquí, una pieza de MDF en crudo. En este caso es un perchero, ¿verdad? Para trabajar, o sea, un perchero para decorar un cuarto de un bebé. Ajá. Nuestras pinturas al frío, en este caso, ¿verdad? Van a ser lila, rosa, un tono coralito, amarillo pastel, verde primavera. Y aquí en esta pieza, ¿verdad? Ajá. Yo no aplico color de base como un blanco. ¿Ves? Ajá. Aquí voy a trabajar con los colores directos, porque los tonos con que voy a trabajar son colores algo fuertes que no necesitan trabajar con una base primero. ¿Ves? Ok, pero entonces, tú previamente la lija... Sí, yo primero, exacto, antes de eso se lija primero con la lija 180. Yo particularmente trabajo antes de pintar, trabajo lijando la pieza, ¿verdad? Sobre todo por los bordes con la número 180. Ajá. Y luego de haber fondeado la pieza, yo trabajo con la lija 220. ¿Ves? Okay. Que es una parte, o sea, aquí en esta superficie no lijo mucho porque es bastante suave. Ajá. Y mientras uno estire la pintura, la pieza te va a quedar con un buen acabado, pues. Ok, perfecto. Ok. Bien, entonces aquí para fondear una pieza de MDF lo más recomendable son pinceles de cerdas suaves. En este caso yo voy a trabajar primeramente con este detalle que es bastante grande. Lo voy a trabajar con un pincel plano, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la pintura Chartreuse y vamos a ir cubriendo nuestra pieza. Okay. Lo que yo recomiendo siempre es estirar la pintura hasta donde le alcance, ¿sí? Ok. Fíjense, ¿ven? Cómo queda bien pareja y bien cubierta la superficie, pues. Aquí, fíjense que yo le pasé la primera mano. Recuerden que también deben esperar secar la primera mano para luego continuar con las otras capas. ¿Ven? Okay. Entonces, aquí yo voy a continuar con el otro color. Fíjense que este es como un sol, ¿verdad? Aquí sí yo recomiendo, porque como voy a trabajar con el amarillo sol, yo siempre antes de trabajar el color deseado, vamos a aplicar el amarillo pastel, ¿ves? Porque ese color es un color bastante claro que no cubre tan rápido, con bastante facilidad. Entonces yo allí intensificar. Sí. Aquí yo recomiendo siempre entonces aplicar el color amarillo pastel de base para luego llegar a lo que es el amarillo sol. Bien, pero esta pieza vamos a dejarla hasta acá por razones de tiempo también. Ya yo traje una previamente adelantada con estos mismos colores, ¿verdad? En la que vamos a aplicar lo que son las técnicas, ¿ves? Okay. Lo que es el difuminado, las técnicas de las líneas escocesas y las técnicas de la aguada, pues. Okay. Porque de eso se trata la técnica escocesa, es más cantidad de agua que pintura. Okay. Entonces, aquí yo tengo la pieza, ¿verdad? Ok, vamos a retirar esta. La pintura básica, la pintura plana, ya está aplicada en esta pieza, ¿ves? Fíjense aquí que trabajé con el tono lila, este es el verde primavera, aquí tiene el rosa, el amarillo pastel, este es un tono mandarina, un tono coralito, el salmoncito que lleva el rostro de la mariposa, y pues este caracolito tiene el tono mandarina, verde primavera, el salmoncito, este es un tono azul violeta, pues nuestro chartreuse, que en este caso es un verde, y aquí el sol, como les hablaba antes, apliqué mi amarillo pastel y luego el amarillo sol. Okay. ¿Sí? Entonces, aquí yo con mi pincel plano voy a trabajar las líneas, ¿sí? Ok, observen, amigas, que ya vienen las técnicas.
¿Cuántas técnicas vas a ejecutar hoy? Son, bueno, primeramente en lo que es las líneas escocesas. Las líneas escocesas y el difuminado. El difuminado como tal de la pieza. Vamos a preparar lo que llamamos una aguada. ¿Sí? ¿En qué consiste la aguada? En aplicar más cantidad de agua, ¿verdad? Una tercera parte de agua y una primera parte de pintura, ¿sí? El agua lo que le va a permitir es correr con facilidad la pintura. Siempre recomendándole nuestros pinceles de cerda suave, en este caso un pincel plano, un pincel chato, ¿verdad? Para realizar esta técnica. Entonces, yo me voy aquí a la pieza, ¿verdad? Aquí voy a trabajar al ojo por ciento, o sea, ya aquellas personas que no tengan el conocimiento, ¿verdad? Se le puede recomendar lo que es el tirro, ¿sí? Para hacer las listas, las líneas. Pueden hacer trazos hasta con una regla, marcar suavemente una línea con un lápiz y por allí se pueden guiar. Eso es para aquellas personas que no tienen la destreza como tal para trabajar estas líneas. Ayudarse bien sea con el tirro, pueden trabajar con el pincel seco o si no, marcando una línea. Perfecto. Entonces, aquí voy a empezar a hacer mis trazos. Fíjense. Fíjense que ya terminé lo que son las líneas de la parte de abajo, ¿sí? Estas líneas, recordándoles que no les había dicho, el color de las líneas es un verde iguana, ¿sí? Aquí este color, para trabajar estas líneas, es importantísimo también la combinación de colores, ¿ves? Sobre cualquier pieza es importantísimo la combinación de colores. Fíjense que todos estos colores con que yo trabajé esta pieza, ¿verdad? Contrastan, combinan, ¿ves? Hay armonía. Hay armonía, sí. Eso es importantísimo, como te digo, porque eso es lo que realmente resalta los colores en cualquier pieza. Entonces, aquí yo trabajé con verde iguana, como les iba diciendo, y aquí en esta parte del sol yo tengo un pincel. Fíjense que este pincel es como doble, ¿sí? Es doble, que con una sola carga de pintura y con un solo trazo yo voy a realizar dos líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a tomar pintura coralito, voy a preparar lo que llamo mi aguada, ¿sí? Aquí tengo una bandejita de aluminio, ¿sí? Que fíjense que generalmente en casa botamos muchas de estas bandejitas. Siempre es bueno, como quien dice, hacerle... Sí. Yo no las boto. O hasta se pueden ayudar con esas baldosas que también en casa tenemos. Allí pueden trabajar lo que es el difuminado, pueden trabajar nuestras aguadas, ¿sí? Entonces, aquí, luego que yo preparo mi aguada, voy a hacer el trazo. Entonces, me vengo de aquí, de lo que sería el pétalo, que en este caso es como una flor, pues. Entonces, voy a hacer mis dos líneas, ¿ven? Fíjense que lo que yo le digo, con un solo trazo, van a realizar dos líneas. Bien, entonces fíjense que con el mismo pincel con que trabajé esta parte de estas líneas, hice las líneas aquí en el cuerpo de la mariposa, ¿ves? Pero de manera horizontal. Correcto. Entonces aquí fíjense que yo trabajé el color de fondo coralito y las líneas las hice en el tono, perdón, el fondo es mandarina y las líneas las trabajé con coralito, ¿sí? Fíjense que es un color que contrasta, combina, a diferencia de que el mandarina es un poquito más claro, como lo ven, y el coralito es un poquito más subido que el color de base que tengo. Bien, entonces aquí voy a seguir haciendo nuestras líneas. En este caso voy a trabajar con pincel número 2, ¿verdad? Observen. Para hacer un trazo acá.
En este caso el fondo es amarillo pastel y la línea la estoy realizando con amarillo primario. Y me voy a este otro lado de la pieza. Trazar, ubicar bien las líneas, sí. Imagínate de manera horizontal, vertical y ve cómo claro, porque la idea es darle forma también también a la pieza. Exacto. Visualizar bien la pieza y darle forma a los detalles. Aquí la parte esta de la mariposa, Ajá. le voy a hacer unos puntitos. Fíjense que voy a trabajar con la parte trasera del pincel para hacer los puntos. En este caso estoy trabajando con un azul cielito, que es un tono pastel. Entonces tomo la cantidad de pintura directa del envase para hacer los puntos. Esto también va a depender de lo que quieran, del tamaño deseado, si lo quieren más grande, si lo quieren más pequeño. Con esto se pueden ayudar también con los esténciles. Hay muchos esténciles en el mercado que esto también le facilita el trabajo. Fíjense que aquí ya hice las líneas, ¿verdad? En algunos detalles de la pieza. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Resaltar las líneas. En este caso, yo tomo pintura con nuestro pincel angular. Fíjense que es un pincel sesgado, ¿verdad? Entonces, tomamos pintura en la punta y voy aquí a la bandejita de anime que tenemos para hacer nuestro difuminado. Esto para resaltar más que todo detalles. ¿Ve? Y sacar líneas del fondo. Qué bello. Qué bueno es aprender a dar luz, sombra. Sí, eso es importantísimo, disculpen, en cualquiera pieza, pieza, porque esto es lo que realza, esto es lo que resalta los detalles de cualquiera pieza, el difuminado. Fíjense que entonces allí yo resalté todo lo que es la parte de los pétalos de nuestra flor, ¿sí? En este caso yo trabajé con un tono amarillo sol. Entonces las sombras, recuerden que son más subidas del color de base que nosotros tenemos. En este caso yo las sombras las di con un amarillo primario, ¿sí? Eso es importantísimo también. Las sombras siempre son es un color más oscuro del color de base que estamos trabajando, y la luz se da con un color más claro. En este caso yo le voy a dar luz a la parte central con amarillito. Entonces tomamos pintura, difuminamos acá y vamos a la pieza. Estoy trabajando con un pincel 5 octavos, un pincel angular un poco grande, para realizar nuestro difuminado. Fíjense que el difuminado, como yo les hablaba anteriormente, es lo que define cada detalle de la pieza. Observen cada movimiento. Aquí yo puedo hacer varias paradas, ¿verdad? Para ir corriendo nuestra pintura, y luego hago un solo trazo. ¿Sí? Observen cómo van resaltando. Entonces aquí en la parte de este caracol yo voy a resaltar con coralito, voy a ir sombreando la parte central. Aquí voy a visualizar la pieza, la parte de las sombras, y voy a definir todo el cuerpo de nuestro caracol.
Entonces fíjense que ya yo sombreé la parte del caracol, estoy sombreando la parte de la mariposa. Y antes yo voy a trabajar con nuestro pincel liner, es un pincel mecha larga, ¿verdad? Voy a trabajar líneas. Recuerden que para hacer estas líneas también se prepara la aguada, porque como estamos trabajando con un pincel bien finito, recuerden que el agua es lo que le va a permitir correr la pintura para lograr nuestra línea. Fíjense que les hablaba del pincel, que es bastante larga la cerda. Esto es lo que nos permite delinear también cualquier detalle que queramos. Yo luego que hago mi sombra, ¿verdad? Con el pincel pata de cabra pueden lograr un bonito efecto, porque fíjense, yo puedo hacer este difuminado, ¿verdad? Aquí así. Entonces, con el pincel pata de cabra me voy a ayudar a poncear. Que va a difuminar también, ¿sí? Okay, el detalle. Perfecto. Observen, amigas, observen estos detalles. Aquí puedo tomar otro color, puedo hacer doble combinación. Y luego con el pata de cabra voy a ir ponceando. Fíjense que este pincel pata de cabra se usa mucho para hacer el peluchado, ¿sí? Para hacer la técnica del peluchado. Aquí les voy a dar una idea con otro color. Voy a dar un poquito de sombra con un fucsia floral. Entonces tomo aquí este lado y luego con el pincel pata de cabra me voy a ayudar a difuminar. Bien, aquí tomo color amarillito. Entonces voy a resaltar en la parte de afuera del círculo que ya hice con un color amarillito. Qué bello. Voy a hacer lo mismo con el pincel pata de cabra. Voy a ir ponceando. Este ponceado es algo muy suave, porque la cera del pincel los ayuda a que se vea un bonito efecto. Sí, que se esparza un poco más el se efecto. difumine más el color. Y luego aquí en el centro vamos a dar luz también. Imaginen toda la pieza con todos esos efectos especiales. Sí, ya después que le hagamos el delineado para sacar más de fondo también o para resaltar simplemente algún otro detalle, eso cambia completamente.